Bueno, hola, ¿qué tal? En este video vamos a presentar dentro del módulo 1 un práctico, un resumen de algunos temas principales que ustedes también seguramente ya pudieron ver el video de teoría, ¿sí? Donde se presentan estos temas. Y en este video vamos a intentar hacerlo lo más corto posible para detallar algunos elementos de ejercicios prácticos en modelos. Mi nombre es Laura Sendón y bueno, vamos a desarrollar entonces de la guía de trabajos prácticos el trabajo práctico número 3. El tema es frontera o curva de posibilidades de producción. Bueno, en primer lugar, en este ejercicio práctico que tienen, nos presentan datos, ¿sí? Un conjunto de alternativas, ¿sí? De producción hipotéticas para un país en un año determinado, ¿sí? Suponiendo pleno empleo, ¿sí? Y un uso eficiente de los factores productivos. En esta tabla vemos que hay distintas opciones, distintas combinaciones de producción de dos bienes en este caso, ¿sí? Computadoras y televisores. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, y aunque tengamos todos los resultados, como cuando ustedes se enfrenten también en un parcial, aunque tengan los resultados posibles, siempre lo recomendamos agarrar el papel, agarrar la regla y hacer el gráfico, ¿sí? Eso se los recomendamos en las clases que seguramente en cada uno de los encuentros se los recomendamos. Entonces agarramos un papel y vamos a dibujar. Siempre es recomendable, ¿sí? A la hora de decidir, si bien acá tengo una ayudita que les dicen que las computadoras las grafiquen en el eje de las ordenadas o en el eje de las X, siempre piensen que vamos a dibujar, si hay uno que va de uno en uno, lo vamos a hacer en el eje entonces horizontal. Entonces, para graficar, vamos a empezar haciendo y vamos a graficar entonces las computadoras en el eje de las X, en el eje de las abscisas, y los televisores en el eje de las Y. La primera combinación, que es el punto A, ¿sí? Acá dice que se están produciendo este país hipotético 0 unidades de computadoras, 0 unidades de computadoras y 15 unidades de televisores. Entonces lo vamos a marcar, ¿sí? En este punto sobre el eje. Después, el próximo punto, el punto B, nos dice que se producen una unidad de computadoras y 14 unidades de televisores, ¿sí? Siempre recuerden de mantener, si están haciendo el gráfico, lo pueden hacer con una hoja cuadriculada y si no, con otra hoja de otro tipo, con una regla, y siempre tienen que marcar que sea, o sea, esto si lo marcan cada 1 centímetro, respetar esa medida y respetar que les quede equidistante cada uno de esos puntos, ¿sí? Para poder hacer el gráfico lo mejor posible. Y entonces así sucesivamente vamos a marcar cada uno de los puntos, ¿sí? Con cada una de estas combinaciones de los dos bienes que está elaborando esta economía hipotética, de este país hipotético en un momento determinado, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a marcar los distintos puntos, el A, el B, el C, el D, el E y el F, hasta que llegamos al punto final y luego unimos todos esos puntos y tenemos la frontera o la curva de posibilidades de producción, ¿sí? La frontera de posibilidades de producción es esta línea, ¿sí? Bueno, en segundo lugar nos pregunta, ¿qué es una curva de posibilidades de producción? Bueno, un poco acá ayudándose del material teórico que tienen disponible, la idea es que ustedes acá puedan poner esa definición, ¿sí? de la curva de posibilidades de producción a modo de control de lectura también, ¿sí? ¿Qué representa esta curva? Bueno, nos muestra la cantidad máxima posible, ¿sí? De unos bienes o servicios, ¿sí? O de un tipo de bien o servicio. Puede ser que tengan un ejemplo que les diga alimentos por un lado, que les diga distintos tipos de bienes o de servicios, o como en este caso que son dos bienes específicos, ¿sí? Que se pueden producir de manera conjunta, ¿sí? En un país, en un momento dado, ¿sí? Haciendo un uso eficiente y pleno de los factores productivos que se disponen, ¿sí? Y dado el nivel de desarrollo tecnológico, o en otras palabras, dado el estado de la tecnología. Esto es un poquito la definición, una de las definiciones posibles.
¿no? Y es importante que tengan clara la definición y que la puedan aplicar en los ejercicios, porque normalmente después van a tener opciones que van a tener que marcar o demás, y para eso es importante tener claro esa definición. Y lo otro que es importante también a la hora de pensar y de poder abordar los distintos ejercicios, el tema de los supuestos. Estamos hablando de un modelo, ¿sí? En economía ya vimos anteriormente otros modelos, es una representación simplificada de la realidad que tiene una serie de supuestos. Esos supuestos, a medida que avanzamos, empiezan a levantarse algunos supuestos y a complejizarse, ¿no? Pero cada modelo, cada representación o simplificación de la realidad, ¿sí? En la disciplina va a tener supuestos. Normalmente un error común que a veces suelen ocurrir, confundir los supuestos entre los distintos modelos que estamos viendo. En este caso tiene que quedar claro, estamos en el modelo de la frontera de posibilidades de producción y vamos a tener que tener claro los supuestos del modelo, ¿sí? De la frontera de posibilidades de producción. Anteriormente, en el práctico 2, hablamos de otro modelo que también tenía sus supuestos. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los supuestos, ¿sí? En los cuales se basa el análisis de las curvas de posibilidades de producción? En primer lugar, que estamos hablando de la economía de un país, ¿sí? Por ejemplo, Argentina. Estamos hablando de un periodo de tiempo determinado, generalmente podemos hablar de un año. El otro supuesto es que se pueden producir únicamente dos bienes o dos servicios o dos tipos de bienes o servicios. Estamos suponiendo que hay una dotación fija de factores productivos, que ustedes ya saben cuáles son esos factores productivos. ¿Estamos? Si no, repasen los temas anteriores. Que serían entonces los factores productivos, estamos hablando de tierra, de capital, ¿sí? De mano de obra, y el factor empresario habíamos visto, ¿sí? Un poco esto se los doy de repaso. Y además esos factores son intercambiables, ¿sí? Es decir, que pueden producir un bien y también puede producir el otro bien. Y también otro supuesto es que hay pleno empleo, ¿sí? Hay un uso eficiente de los recursos productivos. Y como decíamos ya antes, hay un determinado nivel o desarrollo tecnológico dado. Todos estos son los supuestos entonces, ¿sí? Luego tienen otra pregunta donde habla, bueno, ¿qué representan las distintas áreas, ¿no? Nosotros tenemos adentro de la frontera hay un montón de combinaciones posibles, ¿no? En las cuales se puede ubicar esta economía. Toda esta área sería posible, ¿sí? Serían combinaciones posibles, serían combinaciones accesibles o alcanzables, si quieren, depende de la bibliografía que ustedes estén leyendo, todos son sinónimos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Todas estas combinaciones accesibles, posibles, alcanzables, son ineficientes. ¿Qué pasa? ¿Por qué son ineficientes? Porque con el mismo nivel de estado de la tecnología o de los factores, los podríamos utilizar y poder obtener una mayor producción de bienes, ¿sí? Se podrían combinar de una forma más eficiente y lograríamos una mayor producción de bienes, de uno, de otro o de los dos, ¿sí? ¿Y qué pasa? En las combinaciones que están por afuera del gráfico, ¿sí? Hacia la derecha, son todas combinaciones inaccesibles. Son inaccesibles hoy, ¿sí? Según este modelo, con el supuesto de este modelo, son todas combinaciones que hoy no son accesibles. Y por el contrario, todos los puntos que están sobre la curva son combinaciones eficientes, ¿sí? Bien. Por ejemplo, entonces, tenemos un punto como este, un punto hipotético que es el punto X. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa en ese punto X? Habíamos dicho que este punto es un punto accesible, pero no es eficiente. En este punto, ¿qué podríamos hacer? Podríamos lograr, por ejemplo, que sin cambiar la cantidad de computadoras, producir más unidades de televisores, ¿sí? Y podríamos ir a un punto como el B, ¿sí? Entonces, este punto es ineficiente. Podríamos también, con
no disminuyendo, ¿sí? No disminuyendo la cantidad de televisores, sino manteniendo constante al mismo nivel de televisores, movernos hacia la derecha en forma horizontal y producir y obtener más unidades de computadoras, o también podríamos movernos en un sentido en diagonal y obtener más unidades de los dos bienes, ¿sí? Combinando de otra forma los factores productivos, ¿sí? Se podría entonces obtener más de los dos bienes, ¿sí? En ningún caso obtenemos menos, ¿sí? O mantenemos lo mismo y producimos más de cada uno de los bienes según nos movemos hacia arriba o en forma vertical o horizontal o en forma diagonal podemos obtener más de los dos bienes. Entonces todos los puntos que están dentro de la frontera son ineficientes. Solo los puntos que están sobre la frontera, cualquiera de los puntos desde la A hasta el punto F son puntos eficientes. Bien, otro tema importante que los podemos ver en este práctico es el tema del costo de oportunidad, ¿sí? Es otro factor, es otro concepto que tiene que quedar claro en este tema. Es un concepto que está en el marco de este modelo específicamente. ¿Cómo entendemos? En este caso específicamente nos pregunta cuál es el costo de oportunidad de las computadoras. Siempre el costo de oportunidad de algo lo medimos en términos de lo que dejamos de hacer, ¿no? El costo de oportunidad mío en este momento de preparar esta clase, de darles esta clase es el tiempo que este fin de semana no estoy disfrutando con mis hijas, ¿sí? Es el costo de oportunidad de preparar esta clase, ¿sí? Siempre lo medimos en términos del costo de oportunidad de algo que hacemos, de algo que incrementamos, en términos de lo que dejamos de hacer, ¿sí? El costo de oportunidad de ustedes que están estudiando economía es el tiempo que no están paseando, si están en Mar del Plata, en la playa, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En este caso específico, el costo de oportunidad de producir más de una unidad más de computadoras va a ser en términos de los televisores que dejan de hacer, ¿sí? Siempre es el término de lo que renunciamos, ¿sí? En general, entonces, el costo de oportunidad de una mercancía, de un bien, es aquello, o lo medimos en términos de lo que renunciamos, ¿sí? Siempre en términos de algo, en términos comparativos. Bien. Siempre una cosa que también, cada tema que vamos a ver, cada tema lo pueden responder con una explicación, ¿sí? Siempre vamos a ver la combinación, podemos hacerlo con una mínima expresión matemática, cada tema lo podemos ver con un gráfico, ¿no? En este caso, estamos hablando entonces del costo de oportunidad de computadoras, que en nuestro caso son las X, ¿sí? Y esto lo podemos medir en términos de delta I, ¿sí? Valor absoluto. Estas barras son valor absoluto. En valor absoluto sería delta I sobre delta X. A propósito, fíjense que tienen, les hice un triangulito hacia arriba, ¿sí? Porque siempre estamos hablando del costo de oportunidad de computadoras, de las X, de lo que aumenta, y lo medimos en términos de las Y, de los televisores, que en nuestro caso es lo que disminuye. Por eso, a propósito, para que quede un poquito una ayuda, el triángulo está hacia abajo, ¿sí? Esta delta es una delta hacia abajo. Entonces, el costo de oportunidad de computadoras, ¿sí? Lo que aumenta lo medimos siempre en términos de la cantidad o de lo que disminuye, ¿sí? En términos de la cantidad de televisores que disminuyen, ¿sí? Entonces, acá les dice delta I sobre delta X, ¿sí? En nuestro caso sería el costo de oportunidad de computadoras en términos de los televisores a los cuales hay que renunciar. ¿Por qué hay costo de oportunidad? Costo de oportunidad solo va a existir sobre la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué quiere decir? Que estamos sobre la frontera de posibilidades de producción. El único lugar donde va a haber un costo de oportunidad es porque estamos en la frontera, porque están todos los recursos plenamente ocupados, eficientemente ocupados, entonces para producir más de un bien, para movernos, tenemos que renunciar al otro, ¿sí? No estamos adentro de la curva, que podíamos aumentarlo sin reducir, estamos sobre la frontera. Entonces a esto lo pueden hacer, bueno, acá específicamente tienen una definición, o sea, el costo de oportunidad de producir una unidad más de computadoras es la cantidad de televisores
a los que se debe renunciar para obtenerla. Entonces, otra ayudita, entonces también a esto lo pueden hacer fíjense los ejercicios que tienen los datos. Agregamos una columna para llamarle el delta X y una columna para el delta Y, ¿sí? Y después una columna donde calculamos el costo de oportunidad, delta Y sobre delta X. Entonces, esto también lo podemos ver acá. Habíamos dicho que entonces, si quiero producir una unidad más de computadoras, ¿sí? Paso de 0 a 1, ¿no? Quiere decir que la variación es de una unidad, es el delta X. ¿A cuántos televisores renunciamos? Pasamos de 15 a 14, ¿sí? Disminuye en 1. Este es nuestro delta Y. Entonces lo que hacemos entonces delta Y sobre delta X, o sea, menos 1 sobre 1, ¿sí? Esto nos queda menos 1 dividido 1 es menos 1. En valor absoluto quiere decir que nos da 1. Y así sucesivamente, o sea, si queremos pasar del punto B al punto C, o sea que queremos aumentar de 1 a 2 la cantidad de computadoras y aumenta en 1, ¿a cuánto tenemos que renunciar de televisores? De 14, ¿sí? Baja a 12. Quiere decir que en menos 2. Y para obtener el costo de oportunidad sería menos 2 dividido 1, nos va a quedar menos 2. En valor absoluto es 2, o sea que el costo de oportunidad es 2. Fíjense que a medida que aumentamos la cantidad de computadoras, el costo de oportunidad aumenta. Y esto tiene relación con la forma que tenía esta frontera de posibilidades de producción, que es cóncava, ¿sí? Esa forma de nuestra frontera de producción hipotética de este ejercicio es cóncava. El costo de oportunidad es creciente. En otras palabras, queremos decir que cada vez es más caro producir más unidades de computadoras. En otras palabras, podemos decir que esos factores adicionales que sacamos, esa mano de obra que estaba en esos recursos humanos que estaban elaborando computadoras, los pasamos a elaborar televisores, pero ¿qué pasa? Empiezan a ser esos rendimientos marginales, cada vez empiezan a ser decrecientes, ¿sí? Perdón. Entonces, el costo de oportunidad es creciente. En otras palabras, podemos decir que esos recursos adicionales que sumamos a la producción de computadoras, sus rendimientos marginales son decrecientes. O en otras palabras, ¿sí? Podemos decir que esos recursos humanos, que esos factores productivos, que decíamos que eran intercambiables entre un bien o el otro, no son perfectamente intercambiables. Si somos recursos humanos, no todos tenemos las mismas capacidades para producir los distintos bienes, entonces a medida que sumamos esos factores, cada vez son menos productivos o esos rendimientos comienzan a ser marginales, si queremos, ¿sí? Porque los recursos, los factores productivos, de alguna forma estamos especializados en los distintos productos, ¿sí? Entonces, como les decía antes, hacemos la fórmula, trabajamos con la tabla o también lo vemos gráficamente. Acá tenemos gráficamente entonces lo mismo que tenían en la tabla, o sea, para pasar del punto A al punto B, ¿sí? Para aumentar en una unidad de computadoras, renunciamos a una unidad de televisores, ¿sí? Delta Y sobre delta X, 1 sobre 1, o sea que el costo de oportunidad es 1. Esto es lo mismo que habían visto y que habían calculado en la tabla, ¿sí? Entonces vemos acá lo mismo, ¿sí? Para aumentar una unidad más, ¿a cuánto renunciamos? ¿Sí? Y vamos viendo lo mismo, ¿no? Que el costo de oportunidad es creciente. Esto lo vemos también con la forma de la curva, ¿sí? Que es cóncava. Bien, otro tema que tiene que quedar claro, que por eso lo quiero incluir en este video, que bueno, no quiero que se haga muy largo, pero bueno, quiero ser lo más clara posible, que puedan interpretar algunas cositas, pero otro tema es el tema del crecimiento económico, que están en los prácticos también, que se pregunta por el crecimiento económico, cuál es la definición de crecimiento económico, ¿sí? Supone un aumento de la capacidad productiva de la economía, y esto seguramente también ya lo vieron en el teórico. Gráficamente en este modelo lo vemos como un desplazamiento
de la curva hacia afuera o hacia la derecha. Y por otro lado, ¿sí? Ese desplazamiento de la curva lo podemos ver, ese desplazamiento hacia la derecha. ¿Qué pasa? Lo que habíamos dicho antes, esos puntos que estaban en esa área inaccesible se vuelven accesibles de alguna forma, ¿sí? Cuando hay crecimiento económico podemos acceder a un punto que era inaccesible, ¿no? Entonces ese desplazamiento se puede dar en un sentido, ¿sí? En este caso sería pivota alrededor de un eje, ¿sí? O hay alguna fuente, algún beneficio, algún desarrollo tecnológico, por ejemplo, en el bien Y, ¿sí? O puede darse también en este otro sentido, en términos de un desarrollo, por ejemplo, tecnológico en el bien X. En ambos casos estamos hablando de un crecimiento desequilibrado, que se llama, o también puede darse que el desplazamiento sea en un sentido paralelo, ¿sí? Y digamos que de alguna forma beneficia a ambos tipos de bienes. Entonces, cuando el desplazamiento se da en este sentido, sería un crecimiento desequilibrado, y cuando se da el desplazamiento en términos paralelos es un crecimiento equilibrado también, ¿sí? ¿Y cuáles son las fuentes o por qué se puede producir ese desplazamiento? Las fuentes del crecimiento económico tienen que ver con o una mejora tecnológica, un desarrollo tecnológico, ¿sí? Que tiene que ver que nos va a permitir esa nueva tecnología, que se puedan producir más o más rápido o con otra calidad, o hacer posible la producción en lugares donde no se podía, ¿no? Entonces una mejora tecnológica. O un aumento de los factores productivos. Esos factores productivos que ya los mencionamos, que puede ser un aumento del stock de capital, ¿sí? Puede ser un incremento del factor trabajo, de los recursos humanos, tanto en cantidad como en calidad, o un descubrimiento de nuevos recursos naturales, ¿sí? Estas son las fuentes de ese crecimiento económico. ¿Por qué se da el desplazamiento? Bueno, porque incrementaron o hubo una mejora de los factores productivos, o porque hubo un desarrollo tecnológico. Un desarrollo tecnológico que benefició por igual a los distintos bienes, ¿sí? O que hubo específicamente en un tipo de bien aplicado a un sector determinado. Bien. Un poco relacionado con esto, tiene un ejercicio que les pregunta si tiene importancia la elección entre consumo, entre la elección de bienes de consumo o consumo de bienes de capital, ¿sí? Para el crecimiento económico de un país. Entonces la respuesta sería sí, ¿no? Y hay un ejemplo, ¿sí? O generalmente les brindamos un ejemplo que está en la bibliografía, donde suponen el caso hipotético de 3 países. Un país 1 donde está un extremo, donde se producen y se consumen solo bienes de consumo, y no les quiero decir la diferencia entre bienes de consumo y bienes de capital, lo vieron en el práctico número 2, en los distintos tipos de bienes. Si no, vuelvan a ese concepto para tenerlo claro. El caso hipotético de un país 2, donde digamos que se producen ambos tipos de bienes, o el país 3, donde incluso un poco más, ¿sí?, de esa combinación entre bienes de capital y bienes de consumo. Esto va a permitir que en un futuro el país 1 no pueda haber un desplazamiento, un crecimiento económico, ¿sí? En cambio, el país 2 y el país 3 poder acceder a nuevas fronteras de posibilidad de producción, ¿sí? Hay un crecimiento de la capacidad productiva de esa economía, ¿sí? Los bienes de capital son los bienes, las tecnologías que nos permiten producir y satisfacer necesidades en el futuro, ¿sí? Nos sirven para producir otros bienes, ¿sí? Entonces eso sería un poco gráficamente, sí, tiene importancia, y cómo afectaría, nos permitiría acceder a nuevas fronteras de posibilidades de producción o quedarnos en la misma. Bien, quiero hacerlo lo más rápido posible, pero quiero darles como un pantallazo de los distintos tipos de ejercicios, porque es importante tener en claro la definición, los supuestos,
y poder resolver exitosamente los ejercicios que se les presentan, incluso los parciales. Es un poco el objetivo de este tipo de videos, que no tenemos interacción, sino que queremos dejar algunos ejercicios prácticos resueltos lo más rápido posible y que lo tengan accesible. Otro tipo de ejercicios nos dice, por ejemplo, la curva de posibilidades de producción supone que, ¿no? Entonces acá van a aparecer distintas opciones, ¿no? En este tipo de ejercicio tienen distintas opciones, donde ustedes teniendo en cuenta y tener en claro este modelo de sus definiciones de sus supuestos, decir, bueno, si esto es verdadero o es falso, ¿sí? En el primer caso nos dicen, ¿se producen 3 bienes o conjuntos de bienes? No. El supuesto había dicho que son 2 bienes, ¿sí? Entonces en el primer caso sería falso. En el segundo caso, los factores de producción están en empleo, sí, es verdadero, porque dijimos que estamos en la frontera de posibilidades de producción, entonces están todos en pleno empleo. Si estuviéramos adentro, eso sería falso, ¿sí? Si estuviéramos en un puntito adentro. ¿Existe ineficiencia en el uso de factores? No, porque estamos sobre la frontera. Y cuando estamos sobre la frontera, los factores están en pleno empleo y hay eficiencia en el uso de los mismos, ¿sí? Los factores son de un uso alternativo, sí, verdadero. Los factores son intercambiables, dijimos, no perfectamente intercambiables, pero son intercambiables. ¿Y se produce una mejora del estado de la tecnología? No, no, estamos en la curva. No nos está diciendo hubo un crecimiento económico, estamos sobre la curva. Entonces, la tecnología está dada, ¿sí? Ese era el supuesto. Entonces, fíjense cómo dos cosas, tenerlas claras, les permite resolver después también los ejercicios. Entonces, el consejo es papel, dibujarlo, tener en cuenta las definiciones y así poder resolver los tipos de ejercicios que son de unir o de poner verdadero o de poner falso, de elegir las opciones, ¿sí?